¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 8, pero antes de empezar necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gloria a ti, Padre amado, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gloria a ti y gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor, por tus cuidados, por tus enseñanzas. Gracias por tu infinita paciencia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos siempre una oportunidad tras otra, para poder protegernos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos que nos guíes siempre, Padre, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, nuestro hablar, nuestras decisiones, Padre, para hacerlo siempre basadas en ti y en tus enseñanzas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, aquí, resumiendo lo que Pablo nos quiere decir, nos dice claramente entre el pecado que nos lleva a la muerte y aceptar a Jesús que nos lleva a la vida. Y que esto está en nuestra decisión. Dios nos dio el libre albedrío. Como sabemos, para Dios es muy fácil que nosotros tomemos la decisión y que hagamos lo que Él desea. Pero Él no quiere robots. Él no quiere que lo amemos porque estamos obligados a hacerlo, sino quiere que lo hagamos porque realmente lo deseamos hacer, con el corazón, porque realmente lo queremos de verdad, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice, empieza diciéndonos, el conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos. Por eso es que no basta solo con saber los mandamientos, no basta solo con saber lo que dice la Biblia, no basta con saber lo que dicen las Escrituras. Un claro ejemplo de esto tenemos en los fariseos, que ellos conocían las Escrituras muy bien, al derecho y al revés. Habían ido a los mejores sitios a estudiarla y a entenderla, pero estaban tan lejos de la verdad, porque no bastaba solamente esto, necesitaban la gracia de Dios, necesitaban que Dios los ayudara y los guiara, pero no con ellos, con sus propios entendimientos, sino a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, como sabemos, no es solamente saberlo, sino tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Y para eso no podemos hacerlo solos, porque si fuera así, pues entonces todos pudiéramos hacerlo según nuestros propios conocimientos, y sería un desbarajuste porque cada uno entendería la manera que quiere hacerlo, como en la actualidad vemos. Por eso es que hay tantas religiones, porque cada uno toma sus propios pensamientos. Cada uno dice, oh, dice esto, oh, no, dice otro, yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así. Usan sus propios pensamientos, sus propias decisiones. Y por eso también que los judíos, los sacerdotes comenzaron a cambiar muchas de las escrituras. Comenzaron a ponerla de acuerdo a lo que a ellos les beneficiara o les sería mejor. Comenzaron a hacerlo a su manera y no como Dios lo pide, no como Jesús nos enseña. Por eso es tan importante no hacerlo con nuestro propio entendimiento, porque nos equivocamos. Lo importante es hacerlo primero con mucha humildad y a través de la oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, para que sea Él quien nos dé el entendimiento y nos ayude a ver las cosas de la manera como Dios quiere que las veamos, como Jesús nos pide, como Jesús nos enseña, y no como nosotros creemos que debe ser. Entonces Pablo nos dice, con solo los mandamientos sería imposible que el hombre sea salvo, ¿verdad? No podemos guardar la ley ni la guardamos. ¿Por qué? Porque como somos pecadores, siempre estamos rompiendo la ley y siempre estamos cometiendo errores. Por esto Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro. Un cuerpo igual al nuestro, exactamente. Humano igual al nuestro. Jesús sentía cuando se compadecía de la gente cuando sufría. Le daba pena cuando veía a la mujer llorando. Sentía igual que nosotros. Le daba
le daba pena, sentía dolor, sentía sufrimiento. Cuando murió su amigo querido, también sufrió. Entonces vemos que cuando Él estuvo en la cruz, cuando estuvo recibiendo los látigos, cuando estuvo cargando en la cruz, Él sufría. Él sentía como nosotros el dolor que sentimos. Pasó exactamente lo que nosotros a veces nos pasa cuando nos accidentamos o nos golpeamos. Él sentía exactamente como nosotros. Entonces ahora podemos sentir y valorar mucho más, porque Él era igual a nosotros, de cuerpo, carne, pero era perfecto, sin pecados. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual a todo al nuestro, salvo que no era pecador. Y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Gracias a Jesús, a su enorme sacrificio, nos libró de ese pecado que nos seguía jalando a esta tierra, a este mundo, a dominarnos de las cosas que este mundo hay. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Pues problemas, codicia, robos, inseguridad. La gente solo busca diversión, pasarla bien, se preocupa de su aspecto físico, qué tan bonita soy, qué tan fea soy, si estoy gorda, si estoy flaca. Todo un mundo lleno de superficialidad y materialismo es lo que nos da este mundo. Como sabemos, el demonio es lo que nos atrae a esto y nos distorsiona muchas veces la verdad para que con engaños nos atraiga a pecar. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y antes de hacer algo, ¿esto le agrada a Dios? ¿Es eso lo que Jesús me pide que tengo que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado. Anteriormente en Romanos también habíamos hablado que Jesús nos dijo que no podemos, Pablo nos enseñó que no podemos tener a dos amos. Jesús también nos los dijo. O servimos al mundo o servimos a Dios. O servimos al pecado o seguimos el perdón de Jesús. No podemos hacer las cosas. O amamos las riquezas o amamos o preferimos acumular las riquezas en el cielo. Ya sabemos que si deseamos acumular las riquezas en la tierra y llenarnos de más cosas y que quiero más cosas y que quiero obtener más cosas, lo único que estamos haciendo es llenarnos de pecado y alejarnos de Dios. Pero si queremos juntar riquezas espirituales y acumular riquezas en el cielo, es cuando debemos hacer la voluntad del Padre. Es cuando debemos seguir lo que Jesús nos enseña. Dejar de preocuparnos del mañana y dejarlo todo en las manos de Dios. Esto no quiere decir que vamos a dejar de trabajar y nos vamos a cruzar de manos, no. Porque Dios nos dice que tenemos que trabajar y que con el sudor de nuestra frente tenemos que ganar el pan de cada día. Así como Dios le da todo a los pajaritos. A los pajaritos no les falta alimento, no les falta agua, no les falta un shelter. Pero ellos no están sentados sin hacer nada. Ellos están buscando la paja para poder hacer sus nidos. Ellos están buscando el alimento para poder comer ese día. ¿Verdad? De igual, Dios nos da todo, nos da todas las habilidades y todo lo que necesitamos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar el pan de cada día porque es lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que proteger a nuestros hijos y darles alimento, enseñarles de la palabra. Es porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que hacer siempre en todas las decisiones la voluntad del Padre, si lo que deseamos es tener la vida eterna. Pablo también nos dice, por lo tanto, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y negamos obedecer a la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros, podemos obedecer la ley de Dios.
Los que se dejan dominar por la baja naturaleza viven solo para autocomplacerse, solo para sí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que para mí está bien, lo que es mejor para mí. Pensamos solo en las cosas para autocomplacernos y eso nos lleva a la muerte. Porque no estamos aquí para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer a nuestro Padre, para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo acá. Y también su voluntad es lo que está en los mandamientos que Dios nos dio. Pero sabemos que Jesús lo resumió en 2. El dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz, pero el dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte, porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se rebela contra Dios. Siempre hay algo dentro de nosotros que quiere hacer lo contrario. No dejemos que eso suceda. No dejemos que el pecado sea más grande que el amor de Dios, que el sacrificio de Jesús. ¿Se imaginan que tu propio hijo o que tú mismo seas sacrificado como Jesús fue? Qué doloroso y qué sufrimiento. Entonces, Él padeció por ti porque te ama. Nos mostró cuánto ama al Padre y cuánto nos ama a nosotros. ¿Vamos a hacer que tanto sufrimiento y su propia muerte sea en vano? ¿Tuvo que aguantar tanto de los soldados que le escupieran en la cara y se burlaran de Él? Cuando Él solo vino a ayudarte a ti. Hay que aprender a valorar el hermoso regalo que Jesús nos dio, que es la vida eterna, que es librarnos del pecado. Aprendemos a valorar, y para valorarlo demostremos con nuestras acciones que lo amamos. Demostremos con nuestras acciones que queremos seguir a Jesús, que queremos seguir sus pasos, que queremos hacer lo que Él nos enseñó, lo que Él nos mostró. Entonces Pablo nos dice, pero ustedes no son así. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, están bajo el dominio de la nueva naturaleza. Y recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Recuerden esto, que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Para tener el Espíritu de Cristo, necesitamos confiar en Cristo, necesitamos tener fe en Cristo y tenemos que vivir como Cristo nos enseña. De esa manera, Cristo, el Espíritu de Cristo estará en nuestros corazones. Mas aunque Cristo viva en ustedes, sus cuerpos están muertos en consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha perdonado. No debemos actuar como esclavos, serviles y cobardes, sino como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de su familia, que pueden llamarlo Padre. Padre, porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tal, como verdaderos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, como dice en la palabra, hace lo que su hermano mayor. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro ejemplo. Dios quiere que seamos como Jesús es. Tenemos que por eso comportarnos de la manera que Jesús nos enseñó, con humildad, con amor, con sencillez, haciendo las cosas no como nos parezca a nosotros, sino como el Padre nos enseñó. Recordemos siempre que cuando Jesús vino, no hizo las cosas como Él le pareció o como Él quiso. Él siempre dijo, el Padre dice, porque el Padre me enseñó, porque el Padre me dijo, y yo me limito a hacer. Le dijo a los escribas, ¿verdad? Quisiera decirles tantas cosas, pero me limito a hacer lo que el Padre me dijo. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios perfecto, solo hacía lo que el Padre le decía, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario?
con mucha más razón tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó, limitarnos a hacer lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Venimos aquí a servir y amar. Y exactamente es lo que tenemos que hacer. Aquí el Padre dijo, el Espíritu Santo ora por nosotros con un ardor tal que no se puede expresar con palabras. Y el Padre, que además conoce los corazones, claro que entiende lo que el Espíritu dice, porque Él pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu que vive en nosotros pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro, porque es lo que el Padre siempre quiere desde un principio. Antes Dios se comunicaba Él mismo con las personas para guiarlos, para ayudarlos, para acercarlos a Él. Luego envió a sus profetas para guiarlos, mandó los mandamientos, pero aún así, con todo, ni aún escuchándolo Él mismo, hacían la voluntad de Dios, seguían tercos y querían seguir pecando y hacer las cosas a su manera. Desde el mismo principio Dios decidió que los que se le acercaran a Él, y Él sabía quiénes se le habrían de acercar, fueran como el Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos, y tras escogernos nos llamó, y al ir a Él nos declaró inocentes, nos llenó de las virtudes de Cristo, y nos puso en buena estima ante sí mismo, y nos prometió su gloria. Como les estaba diciendo anteriormente, Jesús es como nuestro hermano mayor. Es lo que dice aquí. Desde el principio, Dios sabía que quienes se le habrían de acercar fueran como el Hijo, como Jesús, para que Él fuera el mayor de entre muchos hermanos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que comportarnos como tal. Seguir a nuestro hermano mayor, que es Jesús, que Él vino a enseñarnos cómo debemos ser, y es ser exactamente como Jesús nos enseñó. Como en cualquier decisión, cualquier acción que vamos a tomar, siempre orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe, como Jesús nos lo enseñó. Jesús nos enseñó que también siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, sanar al que estaba enfermo. En nuestro caso, quizás no podemos sanar a las personas, pero sí podemos ayudarles. Quizás llevarles las medicinas que necesitan, darles apoyo y hacerlos sentir que no están solos, que estamos aquí para servir, para ayudar, y que no lo hacemos por nosotros. Solo hacemos lo que el Padre nos dice. Solo estamos cumpliendo lo que Jesús nos enseñó que debemos hacer, que es ayudar al prójimo y amarlo como nos amamos a nosotros mismos, y que estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, guiándonos a través de lo que Jesús nos enseñó. Recordemos lo importante que es ayudar a los otros también, y ayudarles también a acercarse a Dios. Y la única manera es hacerlo es con amor, dando y compartiendo lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que Jesús nos enseña. Ahora, para terminar esto, Pablo nos dice: estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los temores al presente, ni nuestra preocupación por el futuro, ni el lugar donde estemos, ni los ángeles, ni los poderes del mismo infierno. Nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros. Valoremos ese gran amor y ese gran sacrificio que Jesús hizo. Comencemos a cambiar nuestras vidas. Comencemos a quitarnos esa vieja naturaleza pecadora y acercarnos a lo que Dios nos pide. Jesús murió por nosotros, y gracias a Dios ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, pero Él vendrá pronto a juzgarnos. ¿Queremos esperarlo con ansias y con alegría a su regreso?
o con temor y miedo y alejarnos y irnos al pecado. Está en nosotros tomar la decisión. Nuestro Padre hace todo lo posible enviando a su Hijo. Ahora a nosotros nos toca decidir si queremos seguir sirviendo al pecado, seguir llenándonos y complacernos a nosotros mismos, o deseamos quitarnos la vieja naturaleza y llenarnos de la nueva, que gracias a Jesús nos llena del Espíritu Santo y como la posibilidad de vivir para siempre. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nuestra familia? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos? ¿Qué es lo que queremos para las personas que conocemos? Está en nosotros lo que deseamos. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es tener fe. Y si tenemos fe en Dios, y si tenemos fe en Jesucristo, que murió por nosotros y nos libró de nuestros pecados, entonces es momento de actuar como el Padre nos pide y como Jesús nos enseñó. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.